Hola, muy buenas noches. Qué bueno que están aquí nuevamente. Para mí es un gusto saludarles otra vez. La semana pasada tuve oportunidad de compartir la primer parte de este mensaje y bueno, nuevamente es para mí un gusto. Gracias al pastor Tavo y al equipo de liderazgo que me da la oportunidad de ser parte de esto. Y pues bueno, he tenido oportunidad en otras ocasiones de hacerlo de forma presencial. Es mucho más padre cuando tenemos a la gente enfrente. Yo sé que eso es algo que hemos comentado varias de las personas que nos toca compartir. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos oportunidad también de hacerlo a la distancia, a través de la tecnología. Y pues una vez más, sean todos muy bienvenidos ahí donde se encuentren. Si les parece bien, pues vamos a iniciar con una oración y poner este tiempo en manos de Dios para adentrarnos a un tema que va a ser también, espero, de mucho interés para ustedes, que se vuelve todavía muy relevante a pesar de que han transcurrido tantos años, sigue siendo relevante aún para nuestro tiempo. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios, esperando que Él también nos hable a través de lo que vamos a platicar el día de hoy. Señor, una vez más te doy gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos, de tomar este tiempo para seguir aprendiendo de ti. Y el día de hoy que exploraremos cinco doctrinas fundamentales, 5 verdades que son esenciales sobre el Evangelio. Te pido que me ayudes a ser claro en la exposición. Espíritu Santo, te pido que tú también hables a los corazones de cada una de las personas que estará escuchando este mensaje y que tengan relevancia y un significado especial, no nada más como parte de lo que fue la Reforma Protestante, sino también en nuestro día a día como creyentes. Gracias te doy por esta oportunidad que me das de compartir. Úsame en esta noche. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues la semana pasada tuve la oportunidad de compartir la primera parte de este mensaje. Si se lo perdieron, pueden consultar aquí los videos que se quedan en esta página. Y si ustedes recordarán, hablábamos de lo que sucede en la Reforma Protestante. Especialmente nos concentramos en el contexto histórico. Como saben, algunos días atrás se celebró el 503 aniversario de la Reforma Protestante y que ocurrió el 31 de octubre de 1517, o más bien da inicio el 31 de octubre de 1517 con la publicación de estas 95 tesis que Lutero puso en las puertas de la iglesia ahí en Wittenberg, Alemania. La semana pasada incluso les compartía y les leía algunas de estas tesis tan significativas de lo que él trataba de transmitir a través de ellas. Y también platicamos sobre el impacto de la reforma más allá de Alemania y cómo se fue expandiendo hacia Europa y después cómo también nos llegó a nosotros. Lo platicamos brevemente, pero platicando el contexto histórico y el impacto de la reforma a través de hombres como Lutero, como Zwingli, como Calvino, como John Wycliffe, que fue no propiamente del tiempo de la Reforma, pero que sí se le considera como un contribuidor importante en todas estas enseñanzas que se estaban haciendo. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que se conoce como las 5 solas de la Reforma Protestante. Pero es importante entender cómo es que llegamos a esas 5 solas. ¿Por qué los reformadores tuvieron que llegar a este decreto de 5 solas? Porque se estaban preguntando en torno a las diferentes doctrinas fundamentales de la iglesia. Los reformadores tenían que poner en claro cuáles eran esas doctrinas y se estaban haciendo preguntas como ¿qué es la iglesia? ¿Dónde reside la autoridad de la iglesia? ¿Cómo es salvada una persona? ¿Y cuál es la esencia de la vida cristiana? Y es así como llegan a las 5 solas. Esas 5 solas de la Reforma son 5 doctrinas bíblicas esenciales que se vuelven o que representan el corazón de la teología reformada
y que resumen verdades no negociables del Evangelio. Estas verdades no se pueden negociar. Para entender esto, tal vez dependiendo de la denominación, de la congregación, a veces de la ciudad, de la cultura, hay ciertos tintes que va tomando la iglesia, hay ciertas prácticas de la iglesia cristiana que no son esenciales, que sí son negociables. Por ejemplo, el tipo de música que se toca en una u otra congregación no es esencial, es negociable. Posiblemente el contenido de las letras es otro tema, pero algo que se va a concentrar en las 5 solas no son esas prácticas propias de cada lugar, de cada cultura, de cada denominación, sino esas verdades en las que nos tenemos que mantener firmes. Las 5 solas, como decía, representan este corazón de la teología reformada y la resumen en 5 frases que en su momento se pusieron en latín. Estas frases son sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Y el día de hoy vamos a explorar cada una de ellas. Y yo lo que espero es que más allá de que veas lo que los reformadores hicieron con estas 5 solas, el significado detrás de cada una de ellas. Y vamos a ir explorando una a una. Primero tenemos sola escritura. En términos muy generales, sola escritura se refiere a que solo las escrituras son la autoridad para los creyentes. Si ustedes recuerdan algo que veíamos la semana pasada, es que una de las principales cosas que hicieron los reformadores es retar, en el buen sentido de la palabra, pero también a la luz de la escritura, la autoridad de la propia iglesia, la autoridad del Papa y la autoridad de las sagradas tradiciones. Como ustedes saben, algo que hay una distinción fundamental con la Iglesia Católica Apostólica Romana es justo eso. Se le confiere autoridad a la iglesia en sí como institución, se le confiere mucha autoridad al Papa, especialmente en esa idea de la sucesión apostólica, y se le confiere mucha autoridad también a las sagradas tradiciones que han sido aprobadas por el Papa, que se considera infalible. Y lo que hacen los reformadores en la primera sola es sola escritura. Solo las escrituras son la autoridad para el creyente. Y podríamos hacer alusión a diferentes textos que encontramos, especialmente en el Nuevo Testamento, pero yo quiero resaltar 3 de ellos para que veas el corazón detrás de esta sola. Primer texto, tenemos en Mateo capítulo 22, versículo 29, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En el pasaje vemos a Jesús hablando con los saduceos, que eran unos religiosos o un grupo religioso de la época, y en el contexto del pasaje están haciendo cuestionamientos sobre la resurrección de los muertos. Y están ahí tratando de cuestionarle a Jesús ciertas cosas en torno a esa enseñanza de la resurrección. Y Jesús contesta algo contundente. Dice ahí en Mateo capítulo 22, versículo 29, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Hace tiempo atrás leí un libro y decía el autor que justo este pasaje nos deja ver las 2 razones por las cuales encontramos enseñanzas falsas o falsa doctrina. Tiene que ver cuando la gente no conoce lo que está escrito en la palabra de Dios y cuando tampoco han experimentado el mismo poder de Dios. Y eso puede incluir muchas cosas. Pueden ser personas que tal vez niegan el tema de milagros, por ejemplo, o que tal vez niegan que el Espíritu Santo se sigue moviendo. Eso es parte del poder de Dios. Eso es para otro tema. Me voy a concentrar en la parte del desconocimiento de las escrituras. La gente, si se acuerdan de la semana pasada que hablamos, estaba ignorante. La ignorancia del pueblo era algo que los mantenía atados a ciertas enseñanzas falsas. Y aquí Jesús a este grupo de religiosos de su época les dice: ustedes están muy equivocados porque desconocen
las Escrituras. Primera cosa que tenemos que hacer es conocer las Escrituras, y en eso vamos a ver que ahí está la autoridad, porque si vamos a otro pasaje como el que encontramos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, un pasaje muy conocido, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, la palabra perfecto, cuando la encontramos en el griego, en el Nuevo Testamento, no la tendríamos que asociar con nuestra idea de no tener errores. Perfecto es alguien que está íntegro, que está entero, que está completo. Y justo es el propósito de la Escritura. Si le damos la autoridad que le merece la Escritura, entonces la Escritura misma es útil, como dice ahí Pablo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que estemos completos, que seamos íntegros. Y ese es uno de los propósitos, o varios de los propósitos fundamentales de la palabra de Dios. Y también podemos resaltar otro pasaje como el que encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y si ustedes recuerdan, también la semana pasada platicábamos cómo Lutero, después de estar luchando con el concepto de justicia de Dios, se topa con pasajes que en Romanos que cambian, lo transforman totalmente su manera de ver las cosas, y ve a un Dios al que antes odiaba, ahora lo ama. Algo que era amargo ahora lo considera dulce, porque justo la palabra de Dios alumbra esa oscuridad, y lo vimos en la vida de Lutero y lo seguimos viendo hoy día en la vida de muchas personas. Pero sola Escritura tiene que ver con que la Escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad, la única autoridad para los creyentes en términos de nuestra fe y nuestra práctica de la fe, nuestras creencias y la práctica de la misma. Y esto es algo que los diferentes reformadores promovieron. Tanto Lutero como Zwingli como Calvino enseñaron que solo la Escritura es la autoridad final en la vida de un cristiano. La semana pasada veíamos que llegó el momento en que se le solicitó a Lutero que se retractara de las publicaciones y declaraciones que había hecho. Y la semana pasada les compartía una breve porción de lo que él dice en esta declaración. Déjame ampliar el zoom, déjame ampliar el texto de lo que él dijo para que veas la relevancia de lo que él dijo con respecto a las Escrituras. Cuando le piden retractarse, Martín Lutero dice esto: que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Y entonces, lo que veíamos la semana pasada, aquí termina esta declaración: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, así que no puedo ni quiero retractarme, porque ir contra mi conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa, aquí me mantengo firme y que Dios me ayude. Amén. Martín Lutero decía: si me quieren convencer, háganlo a través de la propia Escritura, pero de acuerdo a lo que yo he visto, no lo van a poder hacer, así que no quiero ni puedo. En este sentido, la palabra de Dios, como ya dije, es la máxima autoridad para todos los asuntos de la fe y la práctica cristiana. Solamente la Escritura es la norma por la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la iglesia deben ser medidas. Segunda sola, tenemos sola Escritura. Hay que hablar también de solus Christus. La salvación solo es en Cristo. Y de manera similar vamos a resaltar tres pasajes que tienen que ver con esta salvación que encontramos en Cristo.
Primero de ellos, el mismo Jesús hablando. Juan 14:6, un pasaje muy conocido, Jesús hablando con Tomás y le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos capítulo 4, Jesús ya murió, ya resucitó, ya ascendió, y ahora están los primeros apóstoles haciendo el trabajo de ir por todo el mundo y predicar. Y tenemos ahí a un Pedro hablando con total autoridad frente a gobernantes y los ancianos de la iglesia. Y llega este momento en Hechos capítulo 4, versículo 12, que Pedro les dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y está hablando de Jesucristo. Ha estado hablando de Jesús en este discurso. Llega este momento en el que le dice: ¿sabes qué? No hay ninguna otra persona en la cual se pueda ser salvo. Solamente a través del nombre de Jesucristo puedes encontrar esta salvación. Y un pasaje más que tiene que ver con esto de que la salvación solo es en Cristo. Primer carta de Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es necesario ir a través de otros hombres, aunque por más buenos que hayan sido, por más obras buenas, más milagros que hayan hecho en vida, dice la Biblia claramente que el único mediador que tenemos entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y resalta ese atributo ahí de Jesús cuando se hizo hombre, porque eso implicó que pudiera y tuviera que ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces la salvación solo se puede encontrar en Cristo y excluye cualquier otro camino. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, no dijo yo soy un camino. Excluye cualquier otro camino para poder llegar al Padre. Solo la vida sin pecado de Cristo y su expiación son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con Dios. Por eso es muy importante que si en un evangelio se predica otra cosa, de que te puedas obtener salvación fuera de Jesucristo, ese evangelio ha sido totalmente alterado. Mira, cuando la gente dice que también puede ser por obras, literalmente es como si volteáramos a la cruz viendo a Jesús crucificado por ti y por mí y le dijera: ¿sabes qué? Gracias, pero no gracias, yo también tengo otra manera de lograr la salvación. Si retomamos el tema que platicábamos la semana pasada sobre las indulgencias y cómo se promovía el pago de esa limosna para la salvación de las almas del purgatorio, es tal cual decir: Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz, pero no lo necesito porque a través de esta otra obra yo también puedo lograr lo mismo que tú me estás ofreciendo a través del sacrificio tuyo. Es escupirle a ese sacrificio de Jesús, hacerlo a un lado, menospreciarlo de la peor manera. Si en el evangelio no está incluida esta parte de que solo a través de Jesucristo está la salvación, aléjate de ese evangelio porque no tiene nada que ver con las buenas nuevas que encontramos en la palabra de Dios. Por eso ya hablábamos primero de que sola escritura, primero le damos la importancia que merecen las escrituras como la máxima autoridad, y luego encontramos salvación solo en Cristo. Tercer sola gratia. No solo la salvación es por los méritos de Jesucristo, sino que también es resultado solo de la gracia de Dios. Y vamos a ver un par de pasajes que resaltan esta parte de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice así la escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Me encanta que Pablo aquí ocupa dos maneras de decir lo mismo. Dice: por gracia son salvos, y aparte hacia el cierre de este versículo dice: y esto es don de Dios. Porque gracia justo tiene que ver con eso, es un favor, es un regalo que ni siquiera merecemos. Y aquí está diciendo: esta salvación es por gracia, es gratuito, no te costó, pero fue a un alto precio, es un regalo de parte de Dios para nosotros.
Y en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24, un pasaje también muy conocido por todos nosotros, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego viene esta parte: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente el factor de Cristo presente, eso no lo podemos hacer a un lado, pero aquí resaltando la parte de que somos justificados gratuitamente por su gracia. Martín Lutero dijo lo siguiente: el perdón divino ciertamente no podría ser comprado ni vendido cuando Dios lo ofrece gratuitamente. Y obviamente está haciendo nuevamente referencia al tema de las indulgencias. Dice: no hay manera de que eso se pueda vender ni comprar si Dios mismo lo ofrece de forma gratuita. Es un regalo de su parte. Entonces hay que entender aquí, cuando hablamos de sola gratia, que se trata de un don de Dios, que somos salvos únicamente por su gracia y no por méritos propios, que somos rescatados de la ira de Dios por su gracia, y que la gracia de Dios en Cristo no solamente es necesario, sino que es la única causa suficiente de la salvación. Esta gracia es el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo que nos trae a Cristo a librarnos de nuestra esclavitud del pecado y levantarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Pero es por gracia. Y no solamente es por gracia, también es por fe. Y ahí entra la cuarta sola. Sola fide. Sola fide. La salvación es solo mediante la fe en Jesucristo. La salvación es solo mediante la fe en Jesucristo. De forma similar a lo que pasaba con las Escrituras, aquí también Lutero, Zwingli y Calvino estaban de acuerdo en esta idea. Ellos proclamaron que la salvación se recibe solo por fe, y una fe que tenía que ser depositada en el acto consumado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Sola fide, como dice aquí en pantalla, representa lo siguiente. Sola fide representa que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Nuevamente, no es por lo que tú o yo podamos hacer, no es por qué tan bueno o malo seas, o qué tantas obras o sacrificios hagas, porque eso no te va a llevar a ganarte la salvación. La salvación es por fe. Y cuando los reformadores presentaban estas ideas y retaban a las autoridades, pues ¿qué crees que pasó? Las autoridades de la Iglesia Católica pues también contestaron. Y entonces tal vez no fueron tesis que se publicaron en la puerta de una iglesia, pero sí se redactaron diferentes canon en diferentes concilios. Y al menos voy a hacer referencia al concilio de Trento, que se da entre el año de 1545 y 1563. En ese concilio, a través de diferentes declaraciones, esto es lo que llegaron a decir con respecto a sola fide. Obviamente también va de la mano con sola gratia, y también tiene que ver con sola escritura. Pero mira la manera en la que trataron de refutar el punto de los reformadores. Voy a dar lectura a estas declaraciones. Si alguno dice que por medio de la fe sola queda justificado el impío en forma tal como para que se entienda que ninguna cosa más se requiere, en la que él coopere para obtener la gracia de la justificación, y que tampoco se necesita en manera alguna que él esté preparado y dispuesto por medio del movimiento de su misma voluntad, sea anatema. Es decir, en otras palabras, al final lo que está diciendo es maldito. Maldito si alguno dice que por medio de la fe sola queda justificado el impío. Wow, qué declaración tan fuerte, y especialmente cuando lo contrastamos con lo que dice la Escritura. Otra cosa más que aparece ahí en este canon, dice así:
si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados y se justifica precisamente porque cree, fe, estamos hablando de fe, cree con certidumbre que está absuelto y justificado. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice, si alguien cree con certidumbre que está absuelto y justificado, o que ninguno lo está verdaderamente, sino el que cree que lo está, y que con sola esta creencia queda perfecta la absolución y justificación, sea anatema, maldito ese hombre. Porque acuérdate, no nada más está el tema de indulgencias, está el tema también que tiene que ver con la confesión de pecados a un hombre, y que hay una autoridad conferida a sacerdotes, a ministros, para que te extiendan salvación. Y entonces tienen que decir, no, sea maldito el que cree esto. Uno más, si alguno dijere que la justicia recibida no se conserva, ni tampoco se aumenta en la presencia de Dios por las buenas obras, es decir, en otras palabras, estaban promoviendo las buenas obras, sino que estas son únicamente frutos y señales de la justificación que se alcanzó, pero no causa de que se aumente, sea anatema. Es decir, le estaban tratando de dar la relevancia a las obras, pero como méritos para ganarse la salvación, no como fruto de esa justificación. Y nuevamente dicen, maldito el hombre que crea esto. Pero nosotros, a la luz de la palabra, que tenemos que considerar, pensando otra vez, como recuerda, sola escritura, no podemos desconectarnos de las diferentes solas, porque son verdades esenciales, no negociables, doctrinas fundamentales para el creyente. A la luz de la palabra, que en efecto es la máxima autoridad, pues podemos refutar justo estas ideas, porque la palabra de Dios es clara y contundente. Y mira lo que dicen diferentes pasajes en torno a lo que acabamos de leer. Nuevamente dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ahora ya vamos a ampliar ahí un poquito el zoom de este pasaje que leíamos hace rato. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia, es algo que vimos con sola gratia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en esta ocasión lo que quiero resaltar es el hecho de la fe, sola fide. Por eso dice, y sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hablando de gloriarse, Pablo explora con mayor profundidad este tema en Romanos capítulo 3. Y aquí vamos a detenernos por un momento. En pantalla van a ver algunas porciones del texto que están recortadas. Quité lo que no me afectara en la explicación del tema, pero por cuestión de espacio. Pero yo voy dando lectura al pasaje completo, y si ustedes tienen ahí su Biblia, pues también lo pueden hacer. Entonces, en Romanos capítulo 3, voy a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 28, y concéntrate, así como dice en pantalla, resaltando los conceptos que tienen que ver con fe. Romanos 3:21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. No es cualquier fe, es la fe que se deposita nuevamente en Cristo, solo en Cristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio nuevamente de la fe en su sangre, hablando del sacrificio de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
con la mira, dice el versículo 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de qué te vas a presumir? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mira, algo que le pasó a Martín Lutero es que él se conflictuaba mucho con la carta de Santiago, que resalta el tema de las obras, porque él ya había encontrado que la justificación, la salvación solo era por fe, por gracia, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, sin méritos y sin obras. Y cuando veía lo que dice Santiago de muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras, entraba en conflicto. De hecho, rechazaba muchas de las ideas presentadas en Santiago. Pero aquí la idea fundamental es que la justificación es por gracia únicamente a través de la sola fe en Jesucristo, y que es por la fe en Jesucristo que su justicia nos es imputada como la única satisfacción posible a la perfecta justicia de Dios. Y antes de ir a la última sola, déjame hacer una pausa para profundizar en este tema. La justificación por gracia, por fe, es una doctrina fundamental que todo creyente cristiano debe tener totalmente claro. Justificación por gracia, por fe. Y déjame explorar estas tres palabras muy brevemente. La justificación o justificar tiene que ver, es un concepto legal, tiene que ver con declarar justa a una persona. Declarar jurídicamente que las demandas de la ley como condición para vida están plenamente satisfechas. Es un término jurídico que se da en un tribunal. ¿Eres culpable o eres inocente? Justo. El otro concepto ahí detrás de la justificación por gracia, por fe, obviamente es gracia, que ya exploramos y que veíamos que es un favor o un regalo no merecido, y en este caso de parte de Dios. Pero no lo mereces, no es porque te lo has ganado, es un regalo. Y por último tenemos el concepto de fe, y una forma en la que el día de hoy la vamos a definir es que tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios hará lo que ha prometido. Estás convencido de que Él va a cumplir sus promesas. Entonces, cuando combinamos estos tres conceptos, justificación, gracia y fe, es una verdad que tienes que abrazar y que tienes que creer con todo tu ser. Y vamos a llevar este tema más allá de la Reforma. Quiero ponerte un ejemplo más allá de lo que sucedió en la Reforma para hacer un punto importante y que logres comprender con totalidad esta doctrina fundamental para nosotros. Mira, no sé si ya has pensado en qué te gustaría recibir de Navidad en estas próximas fechas. Estamos muy cerca de Navidad. Hace rato le decía a Esteban que pues no me caería nada mal un carro como este. Siempre he querido un Audi A3. Me encantaría tener un Audi A3. Pero vamos a pensar no en Mike. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a pensar, si tú eres joven y me estás escuchando y todavía vives con tus padres, estás ahí en la escuela, no sé si estás tal vez en la prepa o en la universidad, y te está yendo bien mal, te está yendo súper mal en la escuela, por ahí vas medio panzando las clases, pero la verdad es que no estás haciendo como deberías tu chamba como estudiante. También has estado siendo un poco rebelde con tus padres y has tenido algunos roces ahí, has tenido algunas discusiones fuertes, y de pronto llega tu papá y te dice: hijo, hija, ¿qué crees? Yo sé que desde hace tiempo me has estado pidiendo un carro y tengo preparado algo especial para ti. Y tu primera reacción es: papá, ¿estás bromeando? O sea, ¿estás loco? Obviamente sé que no me he estado portando bien.
obviamente sé que las cosas no han ido del todo bien tampoco en las clases y me dices que tienes un auto para mí, sí, y no solamente eso, es un auto de lujo, es un auto del año, es del color que siempre has dicho que quisieras tener. Tengo un flamante Audi A3 rojo allá afuera de la casa. Y primero hay mucha incredulidad, hay como que no, que se me hace que me estás jugando una mala broma, pero cuando sales a la casa ves que en efecto está estacionado un flamante auto deportivo como este. Ahí está, pero está cerrado. Y entonces lo primero que empiezas a preguntar es, bueno, quiero saber si de verdad esto es para mí. Sí, súbete. Pues no me puedo subir porque está cerrado. Pues súbete, es tuyo, úsalo. Pues no puedo porque está cerrado. Ese auto flamante ahí no sirve de nada si no tienes la llave que da acceso a subirte y cuando está nuevo disfrutar de ese aroma de un vehículo nuevo tan peculiar y aparte con la llave encenderlo, escuchar ese motor a todo lo que da y obviamente pues ya, ¿qué te digo? Ir a dar la vuelta al menos aquí al periférico, ¿no? O a la Juárez, disfrutar de ese auto y luego pasar por tus amigos que vieran lo que acabas de recibir. Pero un auto como este o cualquier auto no sirve de nada sin la llave que te da acceso a entrar al auto y aparte encenderlo y ponerlo en marcha y disfrutarlo. Mira, por más que me encantaría recibir un carro como este o tener un carro como este, y por más que yo sé que tal vez tú dirás, bueno, no un auto, pero tienes un regalo muy preciado en puerta esperando con ansias de ese tiempo, este regalo no se parece en nada o no se podría comparar con el increíble regalo de la salvación que tenemos gracias a la justificación por gracia, por fe. Así como este ejemplo hipotético que acabo de poner, nosotros no somos merecedores del regalo. No es porque te ha ido muy bien en la escuela o porque te has portado a todo dar con tus papás o porque las cosas están marchando muy bien. Ahí en esa condición, aún siendo el peor de los pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Y lo que hace es, te ofrece el regalo de la salvación gracias a la justificación, a la obra de Cristo en la cruz. Está disponible para ti ese regalo. Ahí está. Y también está la llave ahí lista, pero esa llave solo la puedes activar tú. Esa llave es la llave de la fe. Nadie te puede motivar. Bueno, sí te puedo tal vez animar a que lo hagas, pero nadie puede activar esa llave más que tú. La fe es personal y es depositando la fe en lo que Jesús ya hizo por ti. Y gracias a eso se recibe el regalo, porque es por gracia. Es un regalo, es por gracia, no por obras, no por méritos, solo por la gracia y misericordia de Dios. Y entonces, para terminar, tenemos que ver la última sola, porque una vez que te das cuenta de la relevancia que tienen las Escrituras y de que la salvación es por los méritos de Jesucristo, por la gracia de Dios y a través de la fe que depositamos en eso, lo que resta es soli Deo gloria. La salvación es de Dios y es solo para su gloria. Porque así como leíamos en Romanos, nadie se puede jactar. Nadie es merecedor de la gloria más que Dios mismo por esta obra de salvación. Y voy a terminar leyendo un pasaje que aparece en Efesios, de manera similar con el pasaje anterior. En pantalla están recortadas algunas porciones sin afectar el significado del texto, pero por espacio. Pero yo voy a leer todo el pasaje. Vamos a leer Efesios 1, versículos 3 al 14. Y te pido que prestes atención en la cantidad de veces que Pablo hace referencia a darle alabanza a la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice así: bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Y mira lo que dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto va como englobando todo lo que hemos platicado: gracia, fe, redención en Cristo. Versículo 8, esas riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo, me voy a brincar al 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y termino en el versículo 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, hablando otra vez de las escrituras, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Te fijaste las veces que Pablo repite que por la gracia, por la fe, por lo que encontramos en las escrituras, por la redención de Cristo Jesús, todo es para alabanza de su gloria? Yo di lectura en la Reina Valera, en la pantalla lo vieron en Nueva Versión Internacional, pero la idea no cambia. Y aquí, para cerrar con esta sola, pues la salvación es de Dios y ha sido realizada solamente por Dios para su gloria. En otras palabras, el propósito de la salvación que recibimos es glorificarle a Él siempre. Como vimos, estas 5 solas de la Reforma representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia, como dice aquí en pantalla, depende de las verdades que la sustentan. Por tanto, las 5 solas son tan importantes en la actualidad como lo fueron en el tiempo de la Reforma Protestante. Y mira, si bien hace 500 años atrás los reformadores estaban retando a las autoridades, al clero corrupto y tratando de hacerle ver al pueblo de ciertos temas que se mantenían ignorantes, hoy día muchos cristianos protestantes o que se dicen protestantes tienen que volver a estas verdades esenciales, no negociables, volver a abrazarlas y volver a creer en eso que trascendió más allá de ese siglo XVI. Y también no nada más abrazarlos, todos los creyentes que creemos en estas 5 verdades, también tenemos que proclamarlo, porque como dice Pedro, ahí en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que como los reformadores, con esa pasión que promovieron y promulgaron e incluso retaron y estuvieron dispuestos a morir por estas verdades que encontraron en las Escrituras, nosotros también podemos hacer lo mismo. Te invito a que el día de hoy terminemos en una oración para dar por terminada esta segunda parte de este tema de la Reforma Protestante. Señor, te doy gracias nuevamente por tu palabra, primero que nada. Hoy también quiero darte gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Te doy gracias por tu gracia y misericordia, por ese regalo de la salvación que no nos merecemos, que no es por méritos propios ni por las obras que podamos hacer,
sino por depositar nuestra fe y total confianza en esa obra de Jesús en la cruz. Yo te pido, Señor, que si hay alguien que está escuchando este mensaje, que tal vez está tratando de encontrar su camino a ti a través de otros recursos, a través de otros medios, por obras, por méritos propios, yo te pido que pueda enfocarse en estos pasajes que hemos hablado el día de hoy y que pueda hacer realidad este regalo de la justificación por gracia, por fe, y que a través de la fe active ese regalo que está disponible para todos los que creemos. Gracias nuevamente por hombres como Lutero, que con esa pasión, ese denuedo, enfrentaron a las autoridades de su época y promovieron y promulgaron la verdad que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, por ellos, y yo te pido que podamos hacer lo mismo con esa pasión y ese denuedo también, ahora que somos nación santa y pueblo adquirido por ti. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hago esta oración. Amén. Familia, espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para sus vidas, y como siempre les invitamos a estar atentos a los diferentes eventos, diferentes enseñanzas, momentos de enseñanza que se están haciendo aquí en la vid. Que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto.